Buenos días, nivel introductorio, asignatura física. Vamos a continuar con el trabajo que veníamos realizando el día de ayer que compete con el tema vectorial. Haciendo un resumen corto, se definió que son cantidades escalares, que son cantidades vectoriales, se dio ejemplos de los mismos. Además de ello, vimos también cómo es la representación gráfica de los vectores, los nombres que tienen cada una de las partes que componen un vector. Y además empezamos a ver los sistemas de referencia, tocamos el sistema de coordenadas cartesianas, que es el que pues, más estamos adaptados desde el bachillerato a estar interactuando con el mismo, y hablamos del sistema de coordenadas polares, del cual pues generamos el formato que, a diferencia del sistema de coordenadas cartesianas, es de tipo circular concéntrico y cíclico, que es la gran diferencia que existe entre el sistema polar, que una coordenada polar puede tener una cantidad infinita de coordenadas polares, mientras que una coordenada cartesiana solamente tiene un punto solamente puede tener una coordenada de tipo cartesiano. Entonces vamos a realizar una comparación entre estos dos sistemas para el día de hoy. En esta comparación, pues la idea es mirar cómo podemos encontrar conversiones o fórmulas que nos permitan ir de un sistema a otro. Para esto pues vamos a trabajar nuestro formato cartesiano y simultáneamente en ese formato cartesiano vamos a involucrar el sistema polar y vamos a estar ubicando el primer cuadrante, que es el que nos va a facilitar realizar procesos demostrativos. Entonces, como bien sabemos, en este primer cuadrante estamos manejando la abscisa y la ordenada de signos positivos, y simultáneamente estaríamos trabajando entre un ángulo de 0 grados y un ángulo de 90 grados, también denominado pi medios. Vamos a ubicar un punto cualquiera en ese cuadrante. Vamos a llamar ese punto punto P, que va a tener coordenadas cartesianas XY, pero a su vez va a tener unas coordenadas de tipo polar, que es las que vamos a estar representando. Las coordenadas cartesianas podemos realizar entonces perpendiculares a partir de ese punto hacia cada uno de los ejes, y ahí tendríamos entonces precisamente los valores de las coordenadas de tipo cartesiano. Si hacemos una unión entre el origen de coordenadas o el polo en los dos sistemas hacia donde está ese punto y establecemos un vector, podemos bautizarlo como vector A. Ese vector A desde el punto de vista polar tiene un ángulo barrido θ y una magnitud. La magnitud, como bien lo dijimos en la clase anterior, se representa con este símbolo que pues para nosotros también tiene que ver con el valor absoluto, pero lo que nos indica es la norma, el módulo o la magnitud del vector. Entonces, con la magnitud y el ángulo tenemos las coordenadas de tipo polar. Si bien vemos acá, se está generando un sistema geométrico y en particular trigonométrico. Estamos viendo entonces un triángulo conformado por un cateto opuesto al ángulo conocido, que sería el cateto opuesto, que en este caso tiene que ver con y o la ordenada, y un cateto adyacente que tiene que ver con x o la abscisa. La magnitud del vector, que sería la hipotenusa, es la magnitud polar, que la representamos en términos del formato polar como una R, y es el mismo radio vector. Y el ángulo de barrido, pues bien, lo estamos viendo a partir del 0 grados. Entonces vamos a establecer qué posibilidades hay para poder llegar a fórmulas que nos permitan ir de un sistema a otro. En el caso del sistema de coordenadas cartesianas, son valores de x y y, y en el caso del sistema de coordenadas polares tendríamos un r y un θ, sin olvidar que r, en este caso, es la magnitud del vector A. Entonces, si vemos ahí el triángulo que se está formando, ¿cierto? Trigonométricamente hablando, hay la posibilidad
mirar o de establecer dos funciones simples de la trigonometría, que es la función seno y la función coseno, donde se está relacionando un cateto con la hipotenusa. Si nosotros conocemos las coordenadas cartesianas, podemos a partir de ellas llegar a las coordenadas polares. Entonces, si queremos hallar R, que en el fondo es la misma magnitud del vector A, entonces podemos recurrir a la posibilidad de mirar si se puede a partir de los catetos llegar a ella. Entonces, en este caso, no serían funciones trigonométricas, sino directamente el teorema de Pitágoras. Si recordamos, Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, aquí la hipotenusa está representada por la magnitud del vector A, ya que es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos que ya manejamos en el sistema cartesiano. Entonces, si quiero hallar la hipotenusa, vamos a aplicar raíz cuadrada a lado y lado, y nos quedaría que la magnitud o el radio vector o la hipotenusa, trigonométricamente hablando, de ese vector es la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Y ya tendremos una manera, conociendo las cartesianas, de llegar al radio vector o a la magnitud del vector A. Eso sería entonces uno de los caminos. El otro camino está amarrado a, si conocemos los catetos, ¿qué función trigonométrica podríamos aquí involucrar? Entonces, si conocemos y y x, ¿qué función trigonométrica? Sabemos muy bien que el seno involucra lo que es cateto opuesto con la hipotenusa y el coseno cateto adyacente con la hipotenusa. Pero en este caso se asume que no se conoce la hipotenusa, entonces tendríamos que relacionar la función seno y coseno que eso nos generaría la función tangente. La función tangente es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces de acá podemos nosotros despejar el ángulo, que es el que estamos buscando como la otra coordenada polar. Entonces aplicaríamos arco tangente, que en las calculadoras funciona como tangente a la menos 1, para poder dejar solo el ángulo. Entonces arco tangente de la tangente o tangente a la menos 1 de la tangente, pues nos dejaría solo el ángulo. Y arco tangente, no olvidar que en las calculadoras lo manejaríamos como tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y así tendríamos las dos fórmulas para poder hacer conversiones de cartesiana a polar. También se puede revisar cómo convertir, si conocemos las polares, a cartesianas, recurriendo a la función seno y a la función coseno. Entonces sabemos muy bien por trigonometría que la función seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. No olvidar que la hipotenusa para nuestro caso es la misma magnitud del vector A, y en el caso del coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. No olvidar que esa hipotenusa es la misma norma módulo magnitud del vector A. Y de acá podríamos despejar el cateto opuesto y el cateto adyacente, quedándonos que el cateto opuesto sería igual a la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo, y en el caso del cateto adyacente, la abscisa o la componente en X sería igual a la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces aquí tenemos también la posibilidad de que si conocemos polares, radio vector y ángulo, podemos calcular u obtener las coordenadas cartesianas. Entonces vemos que puede ser reversible. Entonces tenemos fórmula 1, fórmula 2, que nos permite realizar la conversión de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Fórmula 3,
y fórmula 4, que me permite hacer la conversión de coordenadas polares de coordenadas cartesianas a coordenadas de tipo polar. Entonces ahí tenemos esa gran posibilidad para poder, pues, de una u otra forma generar fórmulas de conversión. El tema ya lo habíamos visto, lo de conversión, es decir, no es nuevo, simplemente aplicado a los sistemas de referencia. Entonces, importante para que tomen nota relativo a esto, que es el manejo que se le va a dar entonces a lo que tiene que ver con las coordenadas tanto cartesianas como coordenadas de tipo polar. Bueno, vamos a tomar un pantallazo de esta información y con eso pues obviamente podemos nosotros tener un refuerzo que se incluirá dentro del mismo video que se subirá al YouTube. Entonces, me permiten un segundo y tomaré esa información. Bueno, muy bien. Ya se hizo entonces la toma de la información fotográfica para que quede un archivo, como bien pues fue solicitado por uno de los grupos de trabajo de nivel introductorio. Me pareció pues una buena idea que quede esto, dado que a veces los videos pues no son completamente diáfanos. Entonces bueno, ya con esto podemos seguir con el sistema de referencia, el número 3, que ya previamente en la clase anterior de manera digital se había nombrado, pero ahora vamos a estar estableciendo algún tipo de condiciones o parámetros a tener en cuenta. Entonces hablemos del sistema de coordenadas geográficas. En este sistema de coordenadas geográficas, que como les indiqué, es importante que los lugares que ustedes van a utilizar para ese proyecto que vamos a estar realizando, entonces en ese proyecto que se va a estar realizando, la idea es que ustedes puedan de una u otra forma lograr empalmar lo que se está aprendiendo aquí, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo aquí en esto, que es la parte de física, para ser aplicado entonces a nuestro proyecto. Entonces vamos a mirar cómo podemos, a partir de este sistema de referencia, georreferenciarnos a escala global. Entonces tenemos, para el caso del sistema de coordenadas geográficas, un par de ejes que, al igual que en el cartesiano, son mutuamente perpendiculares entre sí. Tenemos en la parte baja lo que es la coordenada geográfica sur, en la parte alta lo que es la coordenada geográfica norte. A la derecha lo que es el oriente, también llamado el este. Y al opuesto, el occidente, también llamado oeste, o por su sigla en inglés, west. Entonces, si queremos ubicarnos en un formato tridimensional, pues tendríamos que primero saber muy bien en qué lugar pues está dándose la salida de nuestro astro rey. Entonces, nuestro astro rey por lo general sale al oriente, exactamente lo vamos a ubicar con nuestra mano derecha. En este caso, pues me encuentro moviéndome precisamente con mi mano derecha hacia lo que se considera nuestro oriente. El sol está saliendo en horas de la mañana por ese lugar. Entonces, con la mano izquierda estaría ubicando el occidente, mi nariz estaría apuntando al norte y obviamente pues a la espalda quedaría lo que es el hemisferio sur.
Pues al menos en un sistema planar, que es el que estamos trabajando con el sistema de coordenadas geográficas, aquí la altitud nos estaría manejando, esa sería la forma de orientarnos. Entonces, por acá sale el Sol, esta sería la eclíptica del Sol en su recorrido durante el día y se oculta, o el ocaso es en el occidente. Nuestra nariz, si ubicamos con la mano derecha al oriente, pues apuntaría al norte y en la espalda quedaría la coordenada sur. Para este tipo de coordenadas geográficas, muy similares a las coordenadas polares, pues se va a manejar un ángulo y además una magnitud. Entonces, al igual que las coordenadas polares, primero se ubica la magnitud, no tiene un manejo como el que se realiza en las coordenadas polares, por eso la dejo aquí abierto, y acá lo que es la dirección y el sentido, que sería un ángulo, ¿cierto? Esa magnitud, pues es cualquier valor, en el caso de longitudes, como decíamos en clase, metros, kilómetros, pies, yardas, furlong, etc. En el caso de rapidez o velocidad, metros por segundo, kilómetros por hora, millas por minuto, etc. En el caso de fuerza, pues serían newtons o dinas. Y en el caso, obviamente, del ángulo de barrido, tendrían unas condiciones. Ese ángulo de barrido oscila entre 0 y 90 grados, o pi medios, que es lo que sabemos por el formato radian. ¿Por qué no puede tomar valores mayores? En el momento que superan los 90 grados ya estaría en otro cuadrante y ya estaría hablándose entonces de otra magnitud, de otro formato. Aquí siempre nuestro ángulo está amarrado a compartir entonces los puntos cardinales de cada cuadrante. Eso pues ahorita vamos precisamente a estar trabajando un par de ejemplos para entender cómo es el manejo del mismo. El modelo más sencillo sería cuando el cuerpo se está moviendo o la velocidad del mismo, o la fuerza o la aceleración sobre un punto cartesiano, es decir, que siempre vaya al norte o que siempre vaya al oriente. En ese caso, pues no habría problema de compartir, obviamente, un ángulo. Habría entonces un valor directo y es que si se va al norte, en términos polares, ese norte es el mismo pi medios. Que si se va al sur, en términos polares serían 270 grados. Que si se va al occidente, en términos polares sería 180 grados. O si va al oriente, en términos polares sería 0 grados. O también una vuelta completa que serían 360 grados. Bien, entonces una vez manejamos esto, podemos ubicarnos en algún lugar. Podríamos ubicarnos un punto intermedio entre la coordenada o punto cardinal sur y el punto cardinal este. Podríamos establecer aquí entonces un punto de referencia, ¿cierto? Para ese vector, que puede ser este vector rojo. Este vector rojo puede representar entonces un desplazamiento, ¿cierto? Podemos llamarlo vector E. Ese desplazamiento tiene la necesidad por formato vectorial de entregar una magnitud y un ángulo de barrido, que en este caso estaría amarrado a la condición entre 0 y 90 sin ser ni 0 ni 90 si estamos compartiendo un cuadrante. Entonces, para este caso podemos dar una magnitud e indicar que la magnitud que hay de este punto a este punto puede ser de 5 kilómetros. Y este ángulo que tenemos acá puede ser de pi cuartos, que conocemos muy bien por la clase anterior, que equivale a 45 grados. Entonces podemos ver que en términos geográficos, la coordenada geográfica de este vector E estaría representada por 5 kilómetros, que sería la magnitud, lo primero que ubicaríamos. En eso se homologaría con el formato polar, es decir, los 5 kilómetros geográficos van a ser 5 kilómetros polares. Entonces vamos adelantando también eso como referencia a los otros sistemas. Y el ángulo de barrido lo estamos viendo que es de 45 grados arrancando del oriente al sur, pero también podrían ser 45 grados arrancando del sur al oriente. Entonces habrían dos maneras de manejarlo. Esos 45 grados, que es pi cuartos, al oriente del sur. Entonces aquí vamos a manejar esas proposiciones del al, es decir, arranca del sur
al oriente 45 grados o en su defecto 5 kilómetros 45 grados al sur del oriente, que es la otra posibilidad. Como es un ángulo que es lo mismo que me muevo de sur a oriente o de oriente a sur, esos 45 grados, entonces por notación es posible que la representemos como sureste. Y no hay ningún problema, dado que me está diciendo que se está moviendo lo mismo al sur y lo mismo al oriente. Entonces, si miramos aquí en la gráfica, ese punto E sería cartesianamente hablando esto que estoy representando con este color azul. Cartesianamente hablando tendría este valor en X y este valor en Y. Como el ángulo es de 45 grados, que es partir en dos el cuadrante, se asume que los catetos deben ser iguales. Entonces, el movimiento que da en X va a ser el mismo movimiento en términos de magnitud que da en Y. Obviamente ahí los signos serían los que estarían modificándose si estuviéramos trasladando del sistema geográfico al sistema cartesiano, porque sería una X positiva y una Y con coordenadas de tipo negativo representando el cuarto cuadrante. Pero bueno, la idea es primero familiarizarnos con el sistema de tipo geográfico. Entonces vamos a mirar ahora punto F, ubicado en el segundo cuadrante cartesiano, con un ángulo de barrido que podría ser en este caso de alrededor de 70 grados. Igual, el complemento de ese ángulo sería la diferencia 90, que tendríamos ahí como 20 grados. Entonces, la manera de referenciar esa coordenada geográfica del punto F podría ser la magnitud. Bueno, no hemos hablado de magnitud, démosle una magnitud. Esa magnitud puede ser un formato de rapidez o de velocidad. Entonces podríamos aquí indicar 10 kilómetros hora. Eso es una posible magnitud. Entonces sería una coordenada geográfica tipo velocidad. Entonces tendríamos aquí 10 kilómetros por hora y un ángulo que podemos tomarlo arrancando del oriente al norte o arrancando del norte al oriente. Entonces cualquiera de las dos es viable. Entonces sería del oriente al norte 70 grados, al norte del occidente. Bueno, occidente, creo que dije oriente, pero corrijo, occidente. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que arranca el movimiento del occidente, ¿cuánto? 70 grados hacia el norte. Igual podríamos manejarla como una magnitud de 10 kilómetros por hora, pero de 20 grados al occidente del norte. Entonces, ¿qué tendríamos acá? La posibilidad de modificarlo. La misma magnitud, pero ahora arranco del norte. El norte sería acá en este eje, 20 grados hacia el occidente. Y ahí tendríamos entonces, obviamente, la otra posibilidad que estábamos manejando acá. Entonces, ahí vemos que las coordenadas geográficas, pues, pueden permitir que también estemos pensando en llevarlas a coordenadas polares o a coordenadas de tipo cartesiano. Igual en los ejercicios trataremos de que pues, se puedan ver esos formatos de conversión entre cada uno de estos sistemas de coordenadas. Lo importante aquí es entender muy bien cómo debe entregarse cada uno de esos formatos, ¿no? Bien sea en coordenadas geográficas o bien sea polares o bien sea de tipo cartesiano. Entonces estoy tomando aquí la información de este pantallazo para guardarla. Listo, muy bien. Ya fue tomada y vamos entonces ahora a continuar con el proceso. Ya tenemos entonces los tres tipos de sistemas. Sistema de coordenadas cartesianas, sistemas de coordenadas polares y este que acabamos de ver, sistema de coordenadas de tipo geográfico.
Una vez pues salgamos de lo que son las operaciones básicas entre vectores, podemos empezar a utilizar estos parámetros de conversión, estos tipos de sistemas, e ir de un lado a otro o conjugarlos en un ejercicio para poder entregar una respuesta en lo que el problema nos pida o nos exija. Vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con cantidades de tipo vectorial o ejemplos. Entonces, ejemplos de vectores, ya habíamos dado unos ejemplos, pero nos había faltado la parte de profundizar, entonces podíamos hablar de la velocidad, que precisamente acabamos de tenerla en cuenta en el ejercicio anterior de coordenadas geográficas. La vamos a representar con una V cursiva, y en el caso de una vector velocidad, ¿cierto? Entonces tendríamos que, para poder hablar del mismo, podríamos tener un ejemplo muy directo, una aeronave como tal. Esa aeronave se está moviendo, se está desplazando con una rapidez de 200 millas hora. Entonces ahí estaríamos dando la magnitud de la misma. Y además de esto, más o menos la georreferenciación. Entonces aquí tenemos una brújula. Sabemos muy bien que las brújulas pues siempre apuntan al norte. Bueno, al menos la manecilla roja, que es la que en la brújula siempre apunta al norte. Y aquí tendríamos los otros formatos. Entonces acá podríamos hablar dentro de ese vector velocidad, bueno, ¿qué tan rápido va? Importante porque es la magnitud, pero ¿hacia dónde? Que es lo que nos falta complementar. Entonces, en este caso, el hacia dónde podríamos nosotros aquí advertirlo, que sea en este sentido. Entonces, aquí tenemos un ángulo de barrido, ¿cierto? Ese ángulo puede ser de 40 grados y estaríamos ya viendo que está del oriente al sur. Entonces, tendríamos aquí alrededor de 40 grados al sur del oriente. Entonces, esta sería una buena manera de representar una velocidad desde el punto de vista de una coordenada de tipo geográfico. Podemos convertirla, es decir, aprovechar esto, entonces, esa coordenada geográfica, que sería entonces 200 millas hora y un ángulo de 40 grados al sur del oriente o del este. Esto podríamos llevarlo a coordenada polar. Entonces, en coordenadas polares, la magnitud es la misma. Entonces, volvemos a tener 200 millas hora. Bien. Y el ángulo es el que variaría. Entonces, aquí vamos a montar el cuarto cuadrante, que es donde compartimos el oriente y el sur. Nos hablan que el movimiento es de 40 grados desde el oriente, entonces muy cercano al punto medio. Tenemos aquí 40 grados y se está moviendo del oriente al sur. Es decir, el movimiento que lleva ese avión es en ese tipo de coordenada geográfica compartida entre el punto cardinal sur y el punto cardinal oriente. Entonces, ¿cómo convertirla a polar? Sabemos muy bien que mi oriente, que es la parte positiva de la X, es mi 0 grados, o también llamado 2pi, una vuelta completa. Entonces podríamos trabajarla en un barrido antihorario, que es el positivo, o directamente con un barrido antihorario, que sería el negativo, que es el que estamos mostrando ahí. Entonces podríamos indicar que coordenada polar puede ser las 200 millas hora y una coordenada y un ángulo de menos 40 grados, o en su defecto, también es viable, 200 millas hora. Y si damos entonces el recorrido, que sería por este lado, estaríamos hablando de alrededor de 320 grados. Entonces, una coordenada de, o un ángulo de arriba de 320 grados. Entonces, fíjense que es el complemento a una vuelta completa. Cualquiera de las dos, la información nos va a dar exactamente igual, que es lo que vamos a ver ahorita en las coordenadas de tipo cartesiano. Entonces, hablemos aquí de coordenadas
cartesianas. Entonces, en las coordenadas cartesianas vimos que existe un nexo para ir de cartesiano a polar o de polar a cartesiano. Aquí en este caso conocemos las polares. No podemos decir directamente la geográfica, a no ser que la coordenada sea sencilla de manejar y yo la convierta en mi cabeza polar y directamente pues la aplique para las polares, para las cartesianas. Entonces, si quiero calcular las cartesianas, pues voy a necesitar los catetos. Entonces, en este caso, en la imagen, los catetos son cateto adyacente, que es este, y cateto opuesto, que es este. Entonces, Y positiva, Y negativa y X positiva. Eso es lo que vamos a calcular, apoyados en la formulación que ya vimos minutos atrás. Para el caso de la X nos dice que es la magnitud, en este caso la magnitud son 200 millas, milla hora, multiplicado por el coseno del ángulo, y el coseno del ángulo es o menos 40 o 320. Entonces podemos darle uso, por ejemplo, al menos 40, y en el caso de la Y, similar, 200 millas sobre hora, pero en este caso con la función seno. Podemos trabajar con el otro, 320, igual el resultado va a ser el mismo, no hay ningún problema. Yo puedo trabajar los dos con 320 o los dos con menos 40 o combinados. ¿Qué es lo importante? No ir a cometer el error de colocar coseno de menos 320, porque estaría alterando el signo. Coseno menos 320 estaría asumiendo que el barrido fue en sentido horario, y el barrido para el 320 fue en sentido de tipo antihorario. Entonces, tener mucha precaución con eso. Yo creo que realizando muchos ejercicios, pues vamos a poder mejorar un poquito la parte de resultados, ¿no? Entonces, X y Y. Entonces, van a tratar de calcular ahí rápidamente con apoyo de sus calculadoras los valores de cada una de esas conversiones, ¿no? En este caso estaríamos haciendo la conversión de coordenada polar a coordenada de tipo cartesiano. Bueno, vamos a mirar el manejo de los resultados. Yo por aquí tengo también el medio, una calculadora que me va a permitir pues encontrar unos valores directos. Permítanme un segundo. Entonces tenemos, para el caso de la X, son 200 millas y lo vamos a multiplicar. Importante, algo que también me he hecho en la clase virtual anterior. Si está en grados, la calculadora modo de grados. Si está en radianes, la calculadora modo radianes. Para evitar, pues, obviamente, estar cambiando y modificando aquí la configuración de la calculadora, pues preferible siempre en modo de grados, pero si está en radianes yo hago la conversión. Si es una conversión simple de ángulos básicos, pues con mi cabeza. Si no, pues la puedo realizar acá con una regla de 3 sencilla. Al fin y al cabo, las conversiones ya es un tema que pues, se asume ya superado. Entonces tenemos 200 por coseno, en este caso menos 40, igual, y nos está dando un valor de 153.21 con criterios de aproximación. Entonces 153.21, fijémonos que sería entonces esta componente en términos de velocidad, es decir, eso sería millas sobre hora. Y para el caso de la Y, entonces podemos modificar acá y en lugar de coseno, seno de 320, que es lo que logran ustedes observar ahí. Vamos a pedirle resultados a la calculadora y me está dando menos 128.56. Entonces menos 128.56, los dos están dados en millas sobre hora. Motivo, porque pues la magnitud es una rapidez, obviamente lo que estamos obteniendo son componentes de esa rapidez. Entonces, si vemos, son valores un poco levemente mayor en la X comparado con la Y motivo. El ángulo no es ni siquiera de 45, es de 40. Por eso está este vector, que es el vector que estamos trabajando, más cerca de la componente X o el cateto adyacente, y por eso es levemente mayor. Y bueno, como estamos en el cuarto cuadrante, pues la X positiva y la Y negativa, es decir,
Estamos confirmando que la calculadora nos está entregando una información real. Entonces la coordenada cartesiana, para complementar acá, la entregamos en forma de coordenada, sería de 153.21, eso en la componente x menos 128.56, la componente en y, los dos dados en millas sobre hora. Por ahora no sabemos muy bien, no sabemos aún cómo es la notación desde el punto de vista analítico. Eso es tema prácticamente casi que de otra clase. Pero aquí ya estamos empezando pues a rozar las posibles conversiones entre los sistemas que acabamos de ver, apoyándonos en el vector velocidad. Entonces vamos a tomarle una imagen a este formato antes de hablar del vector fuerza. Bueno, entonces en el caso del vector fuerza, que sería la parte dinámica cerrando este semestre, tendríamos, entonces otro ejemplo de vectores, la fuerza. Saben muy bien, ya lo había indicado que se representa con una letra F. Un ejemplo concreto sería entonces una caja sobre un plano horizontal, una caja con masa M. Esa caja está amarrada o unida a una cuerda, un cable, una guaya, una cadena, etc. Posibilidades son muchas. Y en este caso, una persona que está realizando un empuje. Este tipo de fuerza, vamos más adelante a ver que se le va a llamar tensión. Y si nos damos cuenta, está generando un ángulo respecto a la horizontal. Entonces, si queremos entregar acá esa tensión, en términos como lo entregaron, pueden ser términos polares, dado que pues el ángulo está sobre la horizontal y coincide con el primer cuadrante. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos un sistema cartesiano y vemos que el ángulo encaja perfectamente con el 0 grados del formato polar o el 360 grados. Entonces podemos hablar que la magnitud de este vector, aquí me faltó algo, ¿cierto? La magnitud del vector tensión que sea de 500 newtons para trabajarlo en el sistema MKS y el ángulo que sea de 22 grados. Entonces, tal y como está ahí, sería una coordenada polar. Esto que tenemos acá es una coordenada de tipo polar, pero ella podemos llevarla a coordenada cartesiana o coordenada geográfica. La coordenada geográfica sería la más simple, en este caso, si queremos obviamente hacer procesos de conversión entre los sistemas que estamos manipulando, donde el valor de la magnitud pues sigue siendo el mismo, 500 newton. Entonces, para que se den cuenta que la magnitud del sistema polar siempre será la misma magnitud del sistema geográfico y viceversa. Aquí lo que hay que variar es entonces el manejo del ángulo. Entonces tenemos que en ese primer cuadrante, este es el oriente y este es el norte. Y el barrido más sencillo con el dato directo que nos dieron sería este. Entonces estamos viendo al norte del oriente esos grados. Entonces 22 grados al norte del oriente. Y esa sería nuestra coordenada de tipo geográfico. Podemos llevarla también a coordenada cartesiana. En el caso de la coordenada cartesiana, necesitamos hallar entonces las componentes. Esas componentes pueden ser tensión en X y tensión en Y, o X y Y, no hay problema con eso. En el caso de la tensión en X, necesitaríamos la magnitud del vector tensión por el coseno del ángulo. En el caso de la componente en Y de la tensión sería la magnitud del vector por el seno del ángulo. Entonces, para este caso tenemos que la magnitud del vector
es 500 newton, bien sea en el sistema polar o en el sistema cartesiano. Igual, como ya habíamos advertido, es lo mismo, 500 newton, tanto para la X como para la Y, multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso lo tenemos directo, lo tomamos del polar. Entonces, coseno de 22 grados, y en el caso de la Y, seno de 22 grados. Vamos a hacer operaciones. Entonces ahí pueden también ir confirmando con su herramienta. Entonces tenemos 500 coseno de 22 y nos daría 463.59 bueno, 59. Aquí una leve corrección. Y en el caso de la X, de la Y, manejamos la función sinusoidal. Entonces 500 seno de 22. Y tenemos un valor de 187.30 criterios de aproximación. 187.30. Las dos dadas en Newton. Entonces son componentes de la tensión. Por ello, pues siguen siendo unidades de fuerza, que en este caso son Newton. Si vemos esos 22 grados, el ángulo está muy cercano a la horizontal. Por eso el valor de la X es muy grande comparado con el de la Y. Es decir, si yo quiero moverme desde este punto, primero en X y luego en Y, 22 grados me permite moverme mucho más en X que en Y. En este caso, el esfuerzo es mucho mayor en la componente en X que en la componente en Y. Si queremos, pues obviamente hablar de descomposición de fuerzas en un sistema como una armadura, que pues es algo que en algunas ingenierías pues se profundiza en materias del ciclo aplicado y del ciclo, bueno, básico inicialmente y luego del ciclo aplicado. Bueno, ahí tenemos también la posibilidad, entonces las coordenadas cartesianas, si las ordenamos quedarían 463.59 en la X y 187.30 en la Y, las dos dadas en Newton. Eso para lo que es vector de tipo fuerza. Vamos a tomarle la información antes de continuar con la temática. Bueno, vamos a hablar ahora de operaciones básicas entre vectores. Vamos solamente a estar involucrando lo que tiene que ver con la suma o adición de vectores, el negativo de un vector y finalmente el producto entre un vector y un escalar, que es lo que más vamos a necesitar en este nivel introductorio. Entonces, operaciones básicas vectoriales, operaciones básicas entre vectores, al menos para nuestro nivel introductorio. Lo primero va a ser la adición, pero en este caso vamos a manipular lo que es gráficamente inicialmente. Y después sí vendríamos a la parte analítica. Vamos a arrancar primero con el formato gráfico, que es mucho más sencillo que el modelo analítico. O sea, entendiendo el modelo gráfico, se nos va a facilitar el modelo de tipo analítico. Entonces, en el caso de la adición, vamos a asumir aquí tres posibles vectores. Entonces, podemos hablar de el vector A, ese es nuestro vector A. Podemos hablar del vector B. Si comparamos el vector A, tiene una magnitud mayor que el vector B. El vector A está sobre el eje X positivo, mientras que el vector B
está compartiendo componentes x, y del tercer cuadrante, es decir, las dos serían negativas. Y vamos a meter un vector más extra, que sería el más grande de los tres, nuestro vector C. Entonces ahí tenemos a ellos tres como conejillos de indias que nos van a permitir realizar unas operaciones básicas entre vectores. Y en el caso de la adición, lo primero sería mediante un método. Hay dos métodos. El primero va a ser método del paralelogramo. Paralelogramo. En el método del paralelogramo lo que vamos es a manejar sumas por pares. Ahora, aquí también la conmutativa se estaría aplicando, ¿no? Entonces podemos tener A más B más C. Y bueno, la sumatoria o las operaciones entre vectores siempre nos van a generar una resultante, que es otro vector. Una resultante. Pero en este método del paralelogramo tenemos que agruparlas. Entonces podríamos agrupar B con C. Y el resultado de ellos dos, que va a ser una resultante auxiliar, nos va a permitir obtener esta resultante que estamos buscando. Igual se pueden agrupar A con B y luego sumar C, o A con C y luego sumar B. Es decir, ahí la conmutativa aplica. No importa la opción de combinaciones o mezclas que hagamos, igual la resultante al final siempre va a ser la misma. Entonces, en casa podrían hacer ese trabajo, ¿no? Aquí directamente vamos a hacer B más C, el resultado de él, que es una resultante auxiliar, le sumamos A para obtener la resultante buscada, pero ustedes pueden sumar A más B, luego C, o A más C y luego B. Eso les permitiría entonces generar entonces un proceso extra que les va a ayudar a asimilar muy bien esta temática. Entonces, primero serían B más C. Entonces lo que vamos a hacer es tomar B, traigámosla por acá. Entonces este sería nuestro punto inicial, ¿cierto? Tomamos B, o el criterio de referencia, y lo trasladamos acá. Más o menos sería esto. Entonces se pueden apoyar también con el transportador, buscando pues que el ángulo que tiene ese vector sea el mismo. Entonces este sería nuestro vector B. Y C, aquí me voy a apoyar con este medio, que sería, bueno, aquí voy a bajar un poquito, dado que el vector C es muy grande. Entonces volvemos a llevar, vamos a trabajarlo aquí. Ese va a ser mi punto de referencia. Trasladamos el punto B, o el vector B, mejor. Este es nuestro vector B. Entonces bauticémoslo. Simplemente que para la operación lo llevamos aparte. Y ahora vamos a llevar el vector C, que es este. Entonces acá podríamos más o menos tenerlo de esta forma. De paso, pues dar las condiciones para el manejo de este método. Este método nos dice que para poder hacer sumas se trabaja con pares vectoriales y fuera de eso arrancan los dos vectores en el mismo lugar, es decir, colas. Es lo que estamos viendo acá, ¿no? Que las colas de los dos vectores tienen el mismo punto de referencia o punto de partida. Ahora, ¿qué hacemos? El sistema nos dice que tracemos o traslademos el vector B sobre la cabeza de C y el vector C sobre la cabeza de B. Entonces, en pocas palabras, es tomar a él y en la cabeza de él generar nuestro vector B. ¿Qué significa? Que entre él y él hay un paralelismo. Entonces, más o menos este es el tamaño. Más o menos así. ¿Listo? Estoy haciendo semipunteado para saber cuáles fueron los puntos de referencia, los vectores de referencia, ¿no? Y ahora trasladamos sobre la cabeza del vector A, es decir, llevamos de aquí a acá,
nuestro vector C. Entonces, el método del paralelogramo se le da ese nombre debido a que cuando construimos la figura siempre obtenemos un paralelogramo. No olvidar que un paralelogramo es una figura de 4 lados, donde los lados opuestos son paralelos. No se habla de que los ángulos estén amarrados a algún valor. Si fijan ahí, lo que tenemos es entonces una especie de rombo, ¿cierto? Donde pues los ángulos no son iguales a 90 grados, son diferentes de 90 grados. Entonces, ¿cómo obtenemos la resultante? Uniendo colas con cabezas. Entonces vamos a unir colas con cabezas. Y eso sería la resultante auxiliar, esta de acá, por el método del paralelogramo. A esa resultante auxiliar le vamos a sumar el vector A. Lo podemos hacer ahí mismo. Entonces acá, sobre ese mismo punto de referencia, vamos a trasladar el vector A, que es el azul. Entonces más o menos esto. ¿Listo? Ese es nuestro vector A. Y a ese vector A vamos a sumarle el vector resultante prima, es decir, este de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos este vector resultante auxiliar y lo trasladamos. Entonces vamos a trasladarlo. Entonces, tenemos más o menos una inclinación como esta, un poquito menos, más o menos por ahí. Aquí sería muy importante que se apoyen con un transportador. Aquí yo lo estoy haciendo a mano alzada debido pues al límite de tiempo. Y obviamente sobre la cabeza del R se va a ubicar nuestro vector A, que es este. Entonces, más o menos esto. Listo. Entonces aquí tenemos la formación nuevamente de un paralelogramo, que en este caso pues tiene mucho más parecido a un rombo. Entonces si unimos a ese par colas, cabezas, arrancando de las colas hacia las cabezas, generamos el vector resultante buscado. Entonces, ¿cómo confirmar este proceso? Ahorita con el otro método, el método del polígono, también llamado cabeza y cola, pues miraremos si llegamos también a esto. Y si se fijan, es un vector que está apuntando al primer cuadrante y un ángulo muy grande, superior a 45 grados, muy cercano posiblemente a 80 o 70 y algo de grados, debido a la elevación que tiene, tomando como criterio obviamente este el punto de partida, este mi 0 grados en formato polar, entonces estoy muy superior a los 70 grados. Entonces debe dar algo muy similar con el otro método. Voy a dejarlo ahí, el formato, y vamos a trabajar ahora el otro método, que es el método del polígono. Y esto para poder hacer comparativas. Entonces, adición método del paralelogramo, adición método del polígono, también llamado cabeza y cola. Cabeza y cola. Bueno, me permiten un segundo aquí que está fallando un poquito la red. Vamos a esperar a que se mejore. Vamos a hacer un leve cambio acá. Bueno, aquí estamos en el formato frontal o en la galería. Ahorita estábamos con esta cámara, pero me está diciendo que hay una falla en el ancho de banda. Entonces vamos a darle chance de que se recupere un poco para que pues la imagen sea mejor. Si se dan cuenta, pues la imagen de la cámara frontal digamos no es tan diáfana o no está tan despixelada como ocurre con la cámara del celular, que es la que tenemos aquí a la izquierda. Entonces volvemos a ella. A ver, la cosa sí mejora. Me parece que la cosa mejora ahora sí. Listo. Vamos a continuar.
Entonces el método del polígono, también llamado cabeza y cola, cuando se están haciendo sumas de solo dos vectores, también se le llama método del triángulo. ¿Por qué? Porque genera precisamente una figura geométrica planar llamada triángulo. Pero cuando son más de dos, como ocurre acá, pues genera polígonos. Ya dependerá el número de lados, el nombre que se le dé pues al polígono. Entonces por método del polígono vamos a mirar si la suma de A más B más C nos da esa resultante. Es decir, vamos a realizar la misma configuración vectorial. Algo importante que no les había dicho es que esto que tenemos acá, que para muchos se llamaría ecuación, para el caso del manejo vectorial se llama configuración vectorial. Entonces, esto es una configuración vectorial, que en pocas palabras es la ecuación entre vectores. Pero bueno, tiene un nombre específico y es configuración vectorial. Vamos a hacer la suma. Para este caso, el método del polígono no me obliga a estar apareando 2, 3 o más vectores, porque yo puedo colocar uno a continuación del otro. Por eso ahí viene el nombre, ¿no? El seudónimo que tiene o el apelativo, cabeza y cola. Entonces, en este caso, vamos a arrancar, por ejemplo, con el vector C. Es decir, no estamos amarrados a que sea en ese orden, podemos arrancar con el vector C, que por aquí lo tenemos, es este. Entonces, vector C. Entonces, la idea es que salga muy parecido. Entonces, aquí tenemos este, más o menos es ese. Entonces, se pueden apoyar fácilmente con el transportador y con las escuadras. Entonces, de acá arranca y este es nuestro vector C. Todo arrancado acá, ¿no? Para poder ubicar el vector C, necesité un punto de partida. La cabeza del vector C genera mi nuevo punto de partida para el siguiente vector. Vamos a sumarle ahora el vector A, ¿cierto? Y el vector A es en la horizontal, que tenemos acá, este tamaño, un poco más largo. Más o menos es ese. Y en la cabeza de A podemos entonces fijar el siguiente vector, que es el vector B, que es el que nos hace falta. Entonces acá. El vector B, que es el más pequeño de todos, fíjense, es este, que nos queda más cerca, más o menos por acá. Entonces, confirmamos un poquito el paralelismo entre él y él, muy similar, ¿cierto? Ya ustedes con ayuda o apoyo del transportador y obviamente escuadras, pues pueden facilitar esto, ¿no? Y el vector R sería, bueno, si hay 15, 20, 50 o más vectores, pues simple. Yo sigo colocando uno a continuación del otro. No hay problema si se cortan con los anteriores. O la otra opción, que llegue al punto de partida. Porque los sistemas pueden ser cíclicos. Es decir, después de miles de desplazamientos o fuerzas o velocidades, puede ser que al final terminen donde arrancó todo. Ahí la resultante pues sería nula, como un caso específico, pero es viable. Entonces, si se cruzan o si llegan al punto original donde arrancó la historia, pues no hay ningún problema. En este caso, pues, si uno, el punto de partida con el punto de llegada, pues siempre desde la cola del primero a la cabeza del último, ahí tendríamos nuestro vector resultante. Posiblemente en este caso fallé un poquito con el tamaño de C, creo que esa fue la falla. Sí, esa fue la falla. Entonces vamos a corregirla rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que este R comparado con este R pues está de una magnitud inferior. Entonces vamos a hacer esa corrección rápida porque la idea es que esto quede lo más cercano a la realidad. Entonces el vector C es un poco más largo. No lo advertí inicialmente. Vamos a confirmar entonces, apoyándonos posiblemente con esta escuadra, puede ser de una forma un poco más precisa. Entonces aquí tenemos alrededor de unas 7 pulgadas.
Más o menos es eso lo que tengo ya ahí. Ya sobre él, como les decía ahorita, esto va a ser un poquito más rápido, trazo el vector A. El vector A, su magnitud, la dirección ya lo ubiqué, su magnitud sería esto. Listo, entonces aquí tenemos vector A. Y el vector B, también ya lo habíamos ubicado. El vector A es un poco más grande, creo yo. Sí, un poco más grande. Más o menos así. Y en la cabeza de él vamos a ubicar el vector C, que es más o menos este. Vector B. Vector B. Un poco más grande. Ahora sí, vector B. Y la forma de obtener resultados es, pues uniendo, ¿no? Como les había dicho, la cola del primero con la cabeza del último. Algo así. Y este vector resultante debe ser muy similar a este, por dos métodos diferentes. Después vamos a verificarlo con métodos analíticos. Por ahora son métodos gráficos. Entonces tenemos aquí la posibilidad de manejar método gráfico, bien sea método del paralelogramo, que pues la verdad un poco lo vamos a utilizar por lo largo que es más utilizado en aplicaciones de laboratorio como la mesa de fuerzas, o el método del polígono, que es el que vamos a estar recurriendo porque la cotidianidad está amarrada a eso. Que nosotros al desplazarnos vamos de un punto a otro, pero no podemos desaparecer y volver al punto de partida, tenemos que continuar en ese punto. Entonces la cotidianidad se está marcando mucho más en el método del polígono que en el método del paralelogramo. Bueno, ya tenemos cerca de una hora de trabajo continuo. Yo creo que con esa información ya podemos tener un proceso al menos académico ya más serio. Espero que hoy pues este video esté un poquito más claro, que no haya tanta problemática cuando lo comparta en la web. Igual como pasó con el video anterior, se va a subir a la web y pues las preguntas se generarán tal como se indicó en las reuniones apoyados en la página o en la herramienta Zoom, donde pues se hablará directamente sin necesidad de estar recurriendo a esto que va a ser algo asincrónico. Entonces quedamos conectados para una futura clase, muchachos.